Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en la lectura que tuvimos en Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 9, y por reverencia a la palabra de Dios vamos a leer estos versículos. Yo voy a leer el primero, ustedes el segundo, y nos juntamos en el versículo 9, todos juntos. Puestos de pie, por reverencia a la palabra de Dios. Dice el encabezado: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Todos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por habernos permitido estar en tu casa de oración, Padre mío. Gracias, Padre Celestial, porque usted es muy bueno, muy maravilloso, Padre Celestial, en bendecirnos primeramente con la salvación de nuestra alma. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados que nos ha regalado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, te damos por ello. Gracias, Padre Celestial, también te damos por el transcurso de esta semana, por la salud, por los alimentos, por la vida que nos prestas hasta el día de hoy. Te damos las muchas gracias. Y así, Padre Celestial, te agradecemos muy en especial también por tu palabra. Te rogamos pues que nos ayudes a que aprendamos y conozcamos más de ella, y que bendigas muy grandemente a mis hermanos que tienen sed de tu palabra. Ayúdales para que pueda saciar, Padre Celestial, su alma y pueda tener paz y tranquilidad como tú nos metes en tu palabra. Ayúdame, por favor, a poder explicar este mensaje, esperando que sea de grande bendición y que sea todo para la gloria de tu nombre, Padre Celestial, para que sea glorificado tu nombre, no nosotros mismos. Todo esto lo pidemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, pueden tomar sus lugares. Tema de esta tarde, le puse pues más bien el encabezado, aquí le puse por nombre: regocijaos en el Señor siempre. En esta lección trata la epístola del apóstol de Pablo a los filipenses. Pablo, en su segundo viaje misionero, fue guiado por Dios a la provincia de Macedonia para allí anunciar el Evangelio. La primera ciudad que visitó era Filipos, lugar donde dejó establecida una iglesia el apóstol de Pablo. Esta carta a los filipenses, el apóstol de Pablo, según se cree que se escribió como en el año 68, 70 después de Cristo. Y vemos aquí que Pablo tenía una gran estima a los creyentes de Filipos, como vemos en el versículo 1. Dice el versículo 1: así que, hermanos míos, amados, gozo y corona mía. Para Pablo, esta
iglesia ocupaba en el corazón de él un lugar muy especial. Pablo sentía mucha estima por esta iglesia. Es decir, y también la iglesia tenía una buena relación con Pablo. Es decir, que la iglesia oraba mucho por su misionero, que era Pablo. Y Pablo estaba orando mucho por esta iglesia. En su corazón de Pablo, él tenía mucha estima por esta iglesia. Como creyentes, nosotros en esta iglesia sabemos que tenemos 5 misioneros, de los cuales son los que tenemos que estar nosotros también constantemente orando por ellos, para que vayan y anuncien el evangelio de las buenas nuevas de salvación. En ninguna otra congregación vemos aquí que Pablo se dirige como a esta. Pablo tenía otras congregaciones que había levantado también, pero no se dirige tanto estima como a esta iglesia. Así como lo vemos si vemos en el versículo 15, fíjense lo que dice aquí mismo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vemos que aquí Pablo tenía mucha estima con ellos. Vemos aquí mismo también en este mismo versículo dice, y corona mía. El versículo 1, aquí mismo dice, corona mía. Ellos, dice, los filipenses le habían sido dados como la corona del vencedor. Si vemos el versículo aquí mismo en 2:16, atrasito, dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriar. Perdón, déjeme ver, es 2:16. Sí, está bien ahí. Dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vemos aquí que el apóstol a los filipenses se le habían dado, dice aquí, como corona para él. Ya sabemos que la Biblia nos menciona que cada creyente que ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, Dios no nomás nos ha prometido la salvación de nuestra alma, no nos ha regalado no nomás el perdón de nuestros pecados, no nomás hemos recibido la vida eterna, sino que también Dios nos promete 5 coronas que el creyente puede ganar. Eso es cuando estamos trabajando en la obra de nuestro Dios. Y para Pablo, esta iglesia, esta congregación, se le había dado, como dice él, como corona mía. Él dice que él no había trabajado en vano. Él estaba viendo notoriamente la obra de Dios que estaba haciendo él. Vemos más adelante en este mismo versículo, dice, así firmes en el Señor, amados. En la misma versículo 7, el versículo 1. Dice, esta frase concluye del versículo 20 y 21 del capítulo anterior. Si vemos aquí, fíjense lo que dice, volvamos al capítulo 3, 20 y 21. Fíjense lo que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y por eso dice aquí, dice, está así firmes, está así firmes. Es lo que nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Sabemos que tenemos muchos problemas en esta vida,
muchas necesidades, pero pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Vemos más adelante que Pablo dirige su exhortación nombrando a Evodia y a Sintique en el versículo 2. Dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Su exhortación, por lo que dice, vemos en el versículo 3, vemos por lo cual Pablo se dirige a ellas que las exhorten. Vemos en el versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vemos aquí que Pablo está exhortando a estas dos mujeres. Parece que por ahí ellas tenían un desacuerdo, un problema entre ellas mismas en la obra que estaban haciendo. Y estas dos mujeres no se trataba de un problema de doctrina, sino que se trataba de un problema de temperamento entre ellas dos. Mas sin embargo esto se miraba muy mal para la congregación y para la comunidad que estaban donde estaban viviendo. Vemos que esto no tenían un buen testimonio, se puede decir. Por lo cual Pablo les exhorta con la palabra de Dios que las ayuden a salir de este problema. Como creyentes, hay a veces que algunos hermanos aquí tienen problemas unos con otros, pero como creyentes maduros tenemos que ayudar a estas personas que viven en estos problemas. Tenemos que ayudarlos a salir. ¿Para qué? Para que la obra del Señor siga caminando, siga adelante y siga sirviendo al Señor con un buen testimonio. Pablo dice que les ayuden a estas mujeres. Cuando un cristiano anda mal, nosotros como creyentes maduros necesitamos que ayudarles. Y Pablo aquí dice que les exhorta a que se pongan de acuerdo, dice, en el Señor. Vemos aquí un versículo de Filipenses 2:5 y les manda a decir este versículo para que se pongan de acuerdo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos que nosotros, hermanos, necesitamos que mostrar humildad con los hermanos. Esta era la manera de la cual Pablo estaba hablando, diciendo que exhortaran a estas mujeres. Cuando dice aquí en el Señor, hermanos, esta palabra está hablando de la manera de que podemos resolver las cosas. Si nosotros queremos resolver nuestros problemas, nuestras necesidades por nosotros mismos, no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de Dios. Y para poderlo resolver solamente con la ayuda del Señor. Vemos más adelante que esta discrepancia se debía a factores temperamentales, como les había dicho, no sobre puntos doctrinales. Por esto Pablo pide que se les ayude como se merece a personas que habían trabajado, dice, arduamente con él en la obra del Evangelio. Y vemos también en este mismo versículo 3
que dice, y a ti, compañero fiel. Vemos aquí no está mencionando el nombre de la persona de lo cual está encargando Pablo a que resuelva este problema. No sabemos quién es, no lo menciona, pero según se cree que es Timoteo al que le está encargando algunos eruditos o maestros que estudian, según se cree que era Timoteo. Pero no dice exactamente a quién le está haciendo este encargo. Mas sin embargo, aquí dice, a ti, dice aquí, compañero fiel. Es decir, que él está encargando a alguien que estaba colaborando juntamente con Pablo en la misión y que le hacía este encargo. Hay unos comentarios que dicen que estas mujeres, cuando tenían este problema, dicen, hay muchas personas que piensan que la salvación se pierde. Mas sin embargo, vemos aquí que esto no implica, dice, que se pueda perder la salvación por algún problema entre algunos hermanos. Dice la Biblia que una vez que una persona honestamente ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, él tiene la salvación de su alma y la salvación no se pierde. Por eso vemos que Pablo dice aquí, aseguraba que tales personas eran salvas. Y para comprobar hay muchos versículos que podemos ver que la salvación no se pierde. Vamos a ver en Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vemos aquí que dice aquí, y no borraré su nombre. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando uno... Dice la Biblia que cuando uno recibe a Cristo como Salvador, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mas sin embargo, Dios no está jugando a decir, ya voy a quitarle la salvación, voy a borrar. Él no está haciendo eso. Dios no puede borrar tu nombre una vez que tú de veras, honestamente, le has reconocido como tu único y suficiente Salvador. Y podemos ver más versículos para comprobar que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete, Dios no está jugando con la persona. Dios dice, esta es la salvación, es para ti, este es un regalo tuyo, y así es. Vemos más adelante, después de este relato, Pablo exhorta a los fieles de Filipos para que se regocijen en el Señor. Vemos el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. En el original, hermanos, este versículo dice, alegraos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, alegraos en el Señor siempre. Este es el propósito, hermanos, de esta carta, de estar alegres, contentos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si vemos el capítulo 3, versículo 1 de Filipenses, este era el propósito de la carta. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice, escribirlos, dice, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así es de que dice, alegraos, hermanos, en el Señor. El creyente debe de estar siempre contento, alegre. Debe de estar feliz por lo que Dios le ha regalado, le ha bendecido. Pero muchas de las veces no es así. Muchas de las veces pues andamos, la carne siente tristeza. Eso es normal cuando fallece algún pariente o algo. Pero debemos de estar siempre gozosos porque vivimos bajo una esperanza, amén. Una esperanza que vamos a gozar en la presencia de nuestro Dios. Y luego dice aquí,
dice, aquí se trata, dice, de un gozo santo, no de una fiesta mundana. Por lo cual dice, gozaos en el Señor. Hermanos, para el creyente, el Señor Jesucristo es todo para él, todo. Si nos podemos a pensarlo un tantito de lo que Cristo vino a hacer en un pasado por nosotros, Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es un regalo que Él se dio a sí mismo por nosotros. Lo que Él está haciendo para el creyente hoy en día, Él está intercediendo por nosotros. Y lo que Él va a hacer por nosotros, Él va a venir por nosotros. Por lo cual, hermanos, nosotros debemos estar contentos, gozosos, alegrados por esta esperanza que tenemos en Él. Vemos que dice aquí, Pablo dice, añade que este gozo debe manifestarse siempre, siempre. No nomás un momento, siempre dice. No importa, dice, cuáles puedan ser las condiciones de nuestra vida. Nuestro sol de gracia está siempre brillando. Siempre es notorio la bendición de Dios constantemente para nuestras vidas. Amén. Siempre, siempre. Vemos más adelante el versículo 5. Pablo recomienda una buena actitud cristiana hacia los demás. Dice el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, una muestra de compasión y comprensión hacia los demás. Como creyentes, hermanos, nosotros tenemos que ser amables entre nosotros mismos, amados los unos a los otros, como dice en el versículo 1. Esto es lo que tenemos que ser comprensibles hacia los demás. Tenemos que tener compasión hacia los demás. Y aquí dice, nos recomienda, dice, tenemos que tener una buena actitud como creyentes. La razón es, aquí mismo la dan en este mismo versículo. La razón por lo cual Él recomienda que nosotros tenemos que amarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, seguir adelante, es porque dice, en vista, dice, de que el Señor está cerca. El Señor está cerca, hermano. La venida de Cristo se aproxima. Entonces, esto es por lo cual que Pablo está recomendando que nosotros nos mantengamos unidos en amor en el Señor. Y Pablo desea, dice, que esta actitud sea notoria, dice, notoria a todos los de la iglesia, y que sea notoria aquí entre todos nosotros y fuera de la iglesia. Que se vea que los hermanos se aman y que se apoyan mutuamente. Vemos más adelante que Pablo añade otra actitud hacia nuestro interior. En el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermanos, Dios sabe todas las necesidades y de lo que uno está necesitando constantemente de nuestra vida. Él sabe lo que usted necesita. Antes de que usted le pida, Dios ya sabe lo que usted necesita. Pero debemos de saber una cosa, hermanos, que nosotros no oramos a Dios de nuestra necesidad, sino de la conciencia
que tenemos de nuestra necesidad. Es mucha diferencia. Nuestra conciencia nos está impulsando a hablar con Dios, a estar en comunión con Él. Esto es lo que nos impulsa. Y cuando estamos hablando de nuestra conciencia, estamos hablando del Espíritu Santo que nos constriñe a querer hablar con el Señor, a comunicarnos con Él. Para el creyente aquí en este mundo, aquí en la tierra, tiene dos armas muy poderosas por las cuales puede vivir tranquilo. Uno es la palabra de Dios que nos guía, y la otra es la oración para poder continuar adelante en esta vida. Por eso dice aquí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Sabemos que existen muchos problemas en la vida, hermanos, que se acumulan, dice, en nuestra conciencia, y la única manera de salir es ponerlos en las manos de nuestro Dios. Amén. Él dice Cristo: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es decir, que Él nos escucha todas nuestras peticiones si le pidemos de corazón. Vemos un versículo en Efesios 3:20. Aquí atrásito, Efesios. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice. Aquí está hablando, y aquel que es poderoso, aquí está refiriéndose a Dios. Él es poderoso, Él sabe todas las cosas, Él conoce todo, Él tiene mucho poder para poder resolver sus problemas de ustedes. Él dice, Él nos escucha y Él nos entiende, y más cuando estamos débiles. Y dice aquí, y cuando uno pone en las manos de Dios, el versículo 7 dice, esta es la respuesta de Dios, dice: y la paz de Dios, es decir, la que Dios da, o sea, la paz que Dios da. En el versículo 7, vamos donde estamos, dice que sobrepasa todo entendimiento, dice: guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Vamos a ver un versículo en Juan 14:17 de la paz que menciona aquí en este versículo. Juan 14:17 dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, hermanos, cuando se relaciona en este versículo y la paz de Dios, está hablando del Espíritu Santo. La única manera para poder tener paz en el mundo es tener el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos gozar de esa paz. Mientras de que no tengamos el Espíritu Santo de Dios, no podemos gozar de esa paz. Y esta única paz es la que Dios es la que da a las personas. Y esta paz, dice, no solo, dice, calma nuestros temores sobre el futuro, sino que también contribuirá a desvanecer los desacuerdos
que puedan seguir en la comunidad cristiana. Es la única paz que solamente podemos tener, es el Espíritu Santo de Dios. Vemos más adelante que Pablo continúa con una lista de cosas que tenemos que tener en cuenta. Del versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vemos ahí, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, la palabra aquí pensar en el Nuevo Testamento es acoger. Es decir, dice, acoger con nuestra mente, dando el valor que se merece en este caso cada una de estas palabras que Pablo menciona en este versículo. Eso quiere decir esta palabra pensar. Es darle el valor de cada una de estas palabras. Y aquí está mencionando 6 palabras para que nosotros les demos el valor de ellas. Y vemos la primera palabra. Dice, todo lo que es verdadero, es decir, todo lo real. Tenemos, hermanos, nosotros que hablar siempre con la verdad. Esto es lo que nos está diciendo aquí. No tenemos que vivir una vida hipócritamente, sino que tenemos que hablar siempre la verdad. Cuando dice todo lo respetable, está hablando de nobleza, de seriedad y recomendable. Esta palabra abarca mucho y es muy fuerte. Todo lo respetable. Es decir, que nosotros tenemos que tomar bien en serio la palabra de Dios. Con mucha seriedad. Vemos la otra palabra, la 3, dice todo lo justo. Está hablando de un cumplimiento con las obligaciones que tenemos delante de Dios. Es decir, que nosotros tenemos un compromiso con Dios, tenemos que cumplirlo. Esto es lo que se trata de todo lo justo, de vivir una vida justa. Y luego vemos que todo lo puro. Esta palabra habla de lo moralmente. Está hablando de limpieza. En el sentido espiritual. Y también físico. De las dos cosas. Es decir, que nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida cada día más santa, más apartada del pecado. Y luego vemos la otra palabra, dice, y todo lo amable. Esto quiere decir todo lo bueno y verdadero. O sea, no corrompido por el vicio. Y la sexta palabra, la frase aquí que dice, todo lo de buena reputación. Quiere decir que como creyentes tenemos que tener una buena fama. Que hablen bien de nosotros. Que sean recomendables a otras personas. Como podemos poner un ejemplo, podemos decir, pues el hermano Alejandro
¿saben qué? El hermano Alejandro es muy honesto, vayan con él. Él es muy sincero. Y esto es recomendable, recomendar a él por su buena actitud. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que darle valor, dice aquí, a estas 6 palabras que menciona aquí Pablo. Que toda esta lista que Pablo recomienda para el crecimiento espiritual es necesario, dice, ponerlo por obra. Vemos el versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, Pablo no solamente enseñaba la palabra de Dios, sino que también la ponía en práctica. Ahora sí entra como dice un dicho, ¿verdad? El que es buen juez, por su casa empieza. En este caso, Pablo, pues él no nomás estaba enseñando o diciendo la palabra de Dios, sino que él mismo la ponía en práctica. Y si nosotros queremos enseñar a alguien la palabra de Dios, primeramente tenemos que poner en práctica lo que estamos haciendo para poder enseñar a otros. Y dice aquí una frase muy clara. Dice, y esto dice, haced, dice aquí en este versículo. Cuando uno pone en práctica la palabra de Dios, hermanos, Dios siempre va a estar ayudándonos. Dice el versículo, vemos aquí mismo el versículo 9, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es el resultado de cuando uno pone en práctica la palabra de Dios. Siempre Dios va a estar a nuestro lado. Es decir, que en Él está la paz. Y Dios se agrada de aquel que le ama y practica su palabra. Para concluir este mensaje, hermanos, la pregunta es, ¿quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo? Necesitas recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. En Él se encuentra la paz. Él es el que está ofreciendo el Espíritu Santo para que tú puedas tener paz en tu vida. Es la única manera de poder tener gozo reconociendo a Cristo como tu Salvador. Para los cristianos, para los que han reconocido a Cristo como Salvador, la pregunta es, ¿cómo está tu conducta delante de Dios? ¿Cómo estás llevando a cabo la palabra de Dios? ¿Cómo está tu testimonio delante de Dios? ¿Cómo te conoce la gente en tu colonia? Ve la diferencia que has reconocido a Cristo como tu Salvador, o vives igual a ellos. ¿Cómo está tu conducta? Si tú, hermano, no estás practicando la palabra de Dios, nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy es un día que puedes hacerlo. Y como dice aquí en su palabra, hay más, porque el Señor está cerca, hermano. Hay que empezar a practicar la palabra de Dios. Ahora, todas estas palabras que Pablo estaba mencionando, si ustedes notan en los versículos, casi en todos los versículos dicen, y todo lo podemos hacer en el Señor.
por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada que le agrade a Dios por nosotros mismos. Todo tiene que ser por la obra de nuestro Dios. Si no lo llevamos a cabo en el Señor, no vamos a hacer nada. Nada bien nos va a salir. Entonces, hermanos, como cristiano, yo les recomiendo que empiece a practicar la palabra de Dios. Y cuando usted esté practicando la palabra de Dios, usted va a entender y va a darle valor a todas estas palabras. Y usted va a vivir feliz amando esa venida de Cristo que está cerca. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos las muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido estar aquí en este lugar, de venir a escuchar de ella. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta iglesia, Padre Celestial, que levantaste a través del apóstol de Pablo. Gracias porque a través de ella hemos recibido también un consejo para esta iglesia en este día de hoy. Y Padre mío, yo sé que hay muchos hermanos aquí que han creído en tu nombre, Padre mío, pero muchas de las veces no estamos viviendo de la manera correcta que tú nos enseñas a través de tu palabra. Primeramente te pedimos que nos perdones nuestros pecados y que nos ayudes para poder empezar a agradarte a ti. Sabemos que nos has salvado, nos has perdonado, pero muchas de las veces no hemos trabajado nada para la gloria de tu nombre. ¿Qué recompensa vamos a esperar cuando estemos en tu presencia, Señor, si no hacemos nada? La respuesta es nada. Te pedimos, Padre mío, que nos ayudes a poder a hacer las cosas que a ti te agradan, a llevar el Evangelio, a transmitirlo a aquellas personas que lo necesitan. Sabemos que hay muchas personas que nos rodean y que están yendo directamente al infierno. Y muchas de las veces es porque nosotros ni siquiera les queremos hablar de tu palabra. Tenemos mucha herramienta, para poderles hablar, tenemos tu palabra, pero muchas de las veces dejamos pasar los días y no estamos haciendo nada. Por favor, perdónanos y ayúdanos para empezar a poder hacer lo que a ti te agrada, a poder hacer tu voluntad, Padre mío. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder transmitir tu palabra y sabiendo que tú estás cerca. Pero también te rogamos, Padre mío, que nos ayudes a practicar estas palabras, a darles valor, Padre mío, para que así podamos ir creciendo esa fe que hemos depositado en ti y poder disfrutar de esa paz que tú tienes para con nosotros. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te rogamos que bendigas esta iglesia y que bendigas a nuestro pastor y a todos mis hermanos de la congregación, para que juntos sigamos sirviéndote y agradándote a ti. Todo esto te lo pidemos, te lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.